próximos días estaremos, o el mundo, como decía Ageo, estará celebrando ¿qué? ¿Qué celebra el mundo el 25 de diciembre? El mundo celebra la Navidad. Y hay un corito que dice, el mundo celebra la Navidad. Bien equivocado de la realidad, buscando en el mundo. Hay que aprendérselo. El mundo celebra la Navidad, muy equivocado de la realidad, buscando en el mundo un deleite falso. Pero nosotros los creyentes no celebramos un día para buscar un deleite falso. Nosotros, al conmemorar la Navidad, no celebramos una fecha. Nosotros celebramos un acontecimiento que cambió el rumbo de la humanidad. Nosotros celebramos en Navidad la encarnación de la segunda persona de la Trinidad divina. Eso es lo que nosotros celebramos. Celebramos que Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Celebramos que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Tomó la forma humillante de un hombre como nosotros para tomar el lugar que nosotros debíamos ocupar para recibir la ira de Dios. Pero Dios en su gracia y desde sus planes eternos quiso enviarnos a su Hijo como un regalo para que nosotros no celebremos solamente el 25 de diciembre, sino todo el año, de que tenemos un Salvador, de que tenemos un Redentor, de que tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, que tenemos un Dios vivo y verdadero que merece gloria, honra, honor y poder. Ese es el Dios al que nosotros celebramos en estos días. Y pensando en esto, hermano, hoy es mi tarea, es mi propósito, que podamos ver algunas profecías que el Señor había anunciado antes por sus santos profetas, y también veamos la otra parte que sería el cumplimiento de lo que Dios había prometido, el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer a su tiempo, según su voluntad, según sus planes soberanos, para que la humanidad recibiera el regalo que le acabo de decir. Y es por ello que, pensando en esto, antes de llegar al texto, a los textos que voy a tocar, me gustaría invitarles a abrir sus Biblias. Y vamos a buscar un solo versículo en la mañana de hoy. Vamos a estar buscando segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta a los Corintios, y vamos a estar leyendo el capítulo 1, versículo 20. ¿Todos lo tienen? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en Él y en Él por medio de nosotros para la gloria. Vamos a leerlo de nuevo. Porque todas las promesas de Dios y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Hoy estamos en tu presencia una vez más, Señor, con la intención de alabarte, con la intención de adorarte, con la intención de venir con corazones agradecidos, con corazones, Señor, desprendidos de todo lo que somos para adorar al que vive y reina. Señor, hoy estamos en tu presencia. Te hemos cantado, te hemos ofrendado, te hemos agradecido, Señor, por medio de las oraciones. Ahora, Señor, te rogamos que hables a tu pueblo, que hables a tu iglesia, que hables a nuestras almas, a nuestras vidas, Señor, y que sea tu palabra un bálsamo para nosotros, que sea tu palabra, Señor, ese combustible que pueda encender nuestra fe para seguir confiando y descansando de que tú eres un Dios que cumple tus promesas. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, por medio de tu palabra, a salir animado, confortado, Señor, en tu santo poder, para seguir luchando, Señor, en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que cada día se cae a pedazos, Señor. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ¿quién hubiera imaginado que una mujer virgen iba a concebir del Espíritu Santo? ¿En su cabeza alguna vez ha pasado eso? ¿Cómo una mujer, siendo virgen, iba a quedar embarazada? ¿Cómo
puede pasar eso? Yo creo que eso en nuestra mente, si no vemos el cumplimiento de tal hecho, hubiera pasado por nuestras cabezas. Pero como Dios siempre hace las cosas imaginables para nosotros, cosas posibles, es por ello que vemos en los evangelios que Dios, por medio del ángel, le dice a María que iba a concebir un hijo, y ese hijo iba a ser del Espíritu Santo. Y esto parece alarmante, esto parece impactante. Y este niño no iba a ser cualquier niño, sino que le iba a ser el Mesías, ese Mesías prometido. Y ese Mesías prometido iba a tener cosas particulares en su ser, porque él iba a ser admirable, él iba a ser consejero, él iba a ser Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estas eran las cualidades que ese niño que iba a ser concebido por María, engendrado por el Espíritu Santo, iba a tener esas cualidades. Y hermanos, Jesús no vendría a la tierra solamente a decir que nació aquel Dios admirable, sino que él vino con el propósito de salvar a su pueblo de sus pecados, como lo diría Mateo más adelante. Lo cierto del caso es que Dios envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados y para restaurar nuestra relación con Dios y a su vez otorgarnos un futuro glorioso. Ese fue el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos tener en mente cada vez que el mundo celebre la Navidad, para decirle al mundo que su ideología, que su razonamiento, que su concepto de la Navidad es errado. El niño nació, pero creció, murió en una cruz y resucitó al tercer día, y hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre, y su iglesia le espera con una esperanza reconfortante de que levantará a su iglesia algún día de este mundo lleno de perversidad. Y es por ello, hermano, que me gustaría hablarle acerca de algunas promesas que en el Antiguo Testamento Dios hizo y ver el cumplimiento de ellas, solo con el propósito de que nuestras vidas hoy tomen confianza, que nuestras vidas hoy sean esperanzadas una vez más por el Señor, para anhelar, desear esa segunda venida gloriosa. Ese es mi propósito en esta mañana, y es por ello que tocaré solamente 2 puntos: promesa y cumplimiento. Y el segundo punto que trataremos en este sermón de hoy será esperanzados en una promesa futura. Y he titulado el sermón de hoy: Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. En el Nuevo Testamento vemos que los escritores o los evangelistas tomaron detalles importantes acerca de los acontecimientos del nacimiento de Jesús para convencer a sus lectores de que Jesucristo, el Mesías prometido, era ese Jesús que había nacido en un pesebre. Ellos recopilaron toda la información de lo que Jesús, o todos los acontecimientos del nacimiento de Jesús, para decirle a sus lectores y hoy a nosotros que ese Jesús que nació en un lugar humilde, que vivió con padres humildes, era el Salvador del mundo, era aquel que iba a redimir a su pueblo, era aquel que vendría a traer esperanza en un mundo lleno de desesperanza. Y es por ello que el primer hecho sorprendente sobre el nacimiento de Jesús que vemos en la Biblia, o sobre el nacimiento de Jesús, es que Él nacería de una virgen. Y ya hace un momento le explicaba cómo había pasado eso y cuál había sido la reacción de María. Pero viendo cómo es una promesa, vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. La Biblia dice en Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esto es interesante porque cuando el ángel Gabriel le dijo a María que tendría un hijo, surgió una pregunta en ella: ¿y cómo va a ser eso? ¿Y cómo yo voy a tener un hijo si yo todavía no tengo marido?
¿Cómo puedo yo concebir de un bebé si yo apenas estoy ahí esperando el tiempo para casarme con José? ¿Cómo va a ser posible eso? Lo cierto del caso es que Lucas 1:35 nos dice que el ángel le respondió a María diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vale destacar que María estaba comprometida con José y él planeaba casarse con ella, pero al igual que cualquier hombre que está aquí, si se entera que la prometida o con la persona que se va a casar está embarazada, ¿qué pasaría por su mente? Dirían algunos en nuestro día: está bien, eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Realmente en el Señor sí fue así. Pero José estaba abrumado. Sus pensamientos empezaron a divagar en cuanto a pensar que cómo puede ser que María me haya sido infiel. Pero Dios, como hace todas las cosas perfectas, como hace todas las cosas bien, Él le dice por medio de un ángel a José en el capítulo 1 de Mateo 20 al 21 lo siguiente. Y pensando él en esto, en la infidelidad de María, dice: he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo que llama la atención de todo esto es que el versículo 22 y 23 dice que luego que el ángel convence a José de que ese niño no era producto de una infidelidad, sino que era engendrado por el Espíritu Santo, dice Mateo que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto quiere decir que Dios cumple sus promesas. Dios lo que dijo lo cumplirá. Y ciertamente habían ocurrido o habían pasado muchos siglos, pero Dios parece tardar, pero cumple. Y no solamente en los profetas se anunciaba de que Jesús iba a nacer por medio de una virgen o iba a venir de una virgen, sino que también Miqueas profetizó que en Belén nacería el gobernante eterno de Israel, diciendo, Miqueas capítulo 5 versículo 2: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y vean esto, cuando los magos llegan a Jerusalén, cuando los magos van y preguntan que a dónde había nacido el rey de los judíos, Mateo confirma que los sacerdotes y escribas de Jerusalén respondieron a Herodes diciendo: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y pareciera que hasta allí está interesante el asunto, pero cuando vemos el contexto en donde Jesús nace, Jesús vivía José y María vivían en ¿dónde? Nazaret. Nazaret quedaba a 130 kilómetros de Belén de Judea, pero como Dios es soberano y Él inclina el corazón aún de los gobernantes para que hagan las cosas según su voluntad, Dios en su gracia le puso en el corazón de Augusto César de que Él mandara hacer un censo donde todos los habitantes del pueblo de Israel debían de ir a donde sus antepasados habían nacido para hacer un censo. Y es por ello que María, a punto de dar a luz, tiene que salir con José, su esposo, a ir a empadronarse. Y es allí donde Jesús nace, en Belén de Judea. Y todo esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Hermano, Dios hace todas las cosas perfectas. Dios desbarata los planes del ser humano. Aunque usted parezca pasar cosas difíciles, en los planes de Dios, todas esas cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conservan su fe intacta en el Señor.
Y no solamente esto, sino que también la palabra de Dios habla que aparte de Jesús nacer en Belén para que se cumpliera la escritura, también dice que de otros países vendrían gente a adorarle, vendrían de otros lugares sabios, magos, pastores a darle la bienvenida y traerle presentes, regalos al Rey de Reyes. Y es por ello que la noticia de Jesús en su pueblo no se hizo tendencia, no se viralizó en las redes sociales. El nacimiento de Jesús en medio de los judíos fue algo incluso fuera de lo común porque nació en un pesebre. Pero vemos que Dios de antemano había anunciado, según el profeta Isaías, que el nacimiento de Jesús vendrían muchos a ver su luz. Y dice que su nacimiento iba a traer a reyes que se reunieran alrededor de él. Y esto es interesante, hermano, porque incluso hay una profecía en el libro de Números, que eso fue muchos siglos antes del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se cumple. Y vemos que en Números 24:17 dice: una estrella saldrá de Jacob y se levantará un cetro de Israel. ¿No le sorprende esto? ¿Cómo Dios puede hacer encajar todas las cosas? ¿Cómo Dios desde la antigüedad viene trazando un plan, un único plan? No veamos el Antiguo Testamento como la parte vieja de la Biblia. Veamos el Antiguo Testamento y comparemos con el Nuevo Testamento el cumplimiento del plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no hace las cosas como nosotros. Si no nos funciona esto, vamos a aplicar esto. No, Dios desde antes de la fundación del mundo tenía un plan de salvarle, y por tanto Él iba a hacer todo lo posible, iba a utilizar los medios necesarios para que ese Salvador y Redentor viniera a dar su vida por usted. Y es por ello que el cumplimiento de estas profecías encajan perfectamente, porque Dios no hace las cosas adrede. Y no solamente esto, hermano, sino que Jesús también fue profetizado que vendría a ser o vendría a salir de Egipto. Y es por ello que el profeta Oseas en su libro, en el capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El contexto de este texto trata sobre el pueblo de Israel que fue salvado de la esclavitud en Egipto. Dios hizo un pacto con ellos, incluso los llamó mi hijo. Pero siglos más tarde, Jesucristo, quien es el verdadero Hijo de Dios, también fue llamado a salir de Egipto como refugiado. Y Mateo registra el cumplimiento de esta profecía cuando narra que José, María y el niño Jesús volvían de Egipto. Y usted pudiera ver ese cumplimiento en Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15, cuando Mateo dice: y se levantó y tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Esto para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Hermano, Dios cumple sus promesas. ¿Usted cree eso? ¿Está seguro? En medio de la adversidad, de la aflicción, ¿usted está seguro que Dios cumplirá sus promesas? Si el mundo se cae a pedazos, ¿usted cree que Dios va a cumplir sus promesas? Amén, hermano. Esto nos debería de estimular a creer que Dios cumple. Y vean esto, hay un hecho o hay un acontecimiento bastante cruel, malvado, pero que también fue profetizado siglos antes por los profetas de Dios. La Biblia dice que en los tiempos de Jesús hubo una matanza de niños porque el rey Herodes se ensañó de que quería matar a aquel supuesto rey de los judíos que pudiera ser una amenaza a su trono. Y vemos que en Belén ocurre una matanza, y es por eso que José, María y el niño tienen que huir a Egipto. Pero todo esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 31:15, que dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Hermanos, esta profecía
profecía se cumplió, como dice Mateo 2:17 al 18, diciendo: entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Dios cumple. Y esto era cruel, pero tenía que acontecer de esa manera. Esto era feo, sí, pero Dios tenía su plan trazado de esa manera. Y no solamente eso, sino que Dios también había hablado antes que la simiente o la descendencia del Mesías sería una descendencia de valor. Y es por ello que cuando leemos el libro de Mateo capítulo 1, hablando acerca de la genealogía de Jesús, habla lo que el profeta Isaías siglos antes había anunciado también, diciendo: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El Isaí era el padre del rey David, y del rey David descendería el Mesías, y ese Mesías vendría a tomar ese trono de David una vez y para siempre, por toda la eternidad. Y esa profecía se cumple cuando Jesús, o más bien cuando Jesús es residenciado en Nazaret, porque cuando vemos la palabra retoñará de sus raíces, el tronco de Isaí, alguien ha dicho que esto es un juego de palabras en hebreo para referirse de que Jesús sería llamado Nazareno. Y vemos que en Mateo capítulo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Hermanos, hay muchas profecías que pudiéramos hablar, pero voy a dejarlo hasta aquí, hasta ahora, porque el cumplimiento de estas profecías que ya les he mencionado sobre el nacimiento de nuestro bendito Rey deberían de llenar de gozo, esperanza y fe para seguir confiando y descansando en el Señor. Estas profecías cumplidas deberían generar en nosotros una apasionante búsqueda de Dios. Estas promesas cumplidas de Dios en el Nuevo Testamento deberían de animarnos, fortalecernos y apasionarnos por creer más en la palabra de Dios que lo que otros digan. Ciertamente Dios parece tardar, sí, pero Él es fiel a sus promesas y cumplirá. Así como los profetas predijeron acerca de la promesa del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y se cumplió, así se cumplirá en los próximos días aquella segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero te pregunto, ¿la estás esperando? ¿La estás esperando con anhelo, con pasión, con fervor? ¿Estás deseando tú que llegue Cristo ya? Alguien ha dicho, pero necesitamos primero disfrutar la vida. Necesitamos primero deleitarnos en las cosas que Dios nos ha otorgado de este lado de la eternidad. Hermano, no debe pasar en nuestra mente que hay algo en este mundo mejor que estar en su presencia. No hay nada que este mundo pueda ofrecernos, pueda darnos, que sea más glorioso que habitar por toda la eternidad en su presencia. Y eso es lo que debe estimularnos al cumplimiento de esta primera venida del Señor, de que el Señor va a volver. Y fue la misma profecía que aquellos dos varones, cuando Jesús resucitó, pero a los 40 días ascendió al cielo, le dijo a aquellos hombres que esperaban o veían al Señor, y el ángel le dijo: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Entre tanto que el Señor se iba, ellos le dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor viene pronto, hermano. El Señor va a venir. Y yo me quiero ir con Él. ¿Y usted? Yo también. Solamente nos vamos la hermana y yo. Hermano, debemos estar seguros que Dios cumplirá lo que prometió. Debemos estar seguros que Dios cumplirá a su tiempo y según su soberana voluntad. Hermano,
Y esto me va a llevar al segundo punto. Esperanzados en una promesa futura. Dios nos ha dado muchísimas promesas en Cristo, la cual nosotros haremos bien en recordarlas hoy. En estos días la gente, algunas está alegre, otras están nostálgicas y muchas otras están pasando por momentos difíciles. Pero hermano, como nosotros somos creyentes, nosotros deberíamos más bien de confortarnos, ser confortados por la palabra de Dios y el cumplimiento de cada una de sus promesas. Nosotros en estos días que algunos celebran, otros se entristecen y otros están quejándose, nosotros deberíamos de vivir agradecidos porque el Señor viene pronto. Ese va a ser mi lema de hoy. El Señor va a venir. Gracias, hermano. Pero ¿cuándo va a venir? Dirá alguno. ¿Hasta cuándo voy a estar en aflicción? ¿Hasta cuándo tengo que padecer por distintas pruebas? ¿Por qué a mí, Señor? Hermanos, el apóstol Pablo nos anima diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa que vengan las pruebas, las dificultades, las aflicciones, ellas nos harán ser cada día más como Cristo. Nuestra recompensa no está en el mundo, nuestra recompensa está en los cielos. Nuestra recompensa está en el Señor. Y vean que Pablo dice: no son comparables con el peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué gran promesa! Lo que usted está viviendo no es nada. Ese es como un puño de arena en el mar. O sea, nada. Pero quiero hacerte una pregunta. Quizás varias. Estamos esperanzados en que Cristo viene, amén. Sabemos que la gloria venidera no es comparable con lo que estamos viviendo. Pero te pregunto a ti hoy, ¿en qué cosa estás poniendo hoy tu mirada? Usted hace una encuesta y todo el mundo quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere disfrutar de la eternidad al lado del Señor. Pero quiere vivir de este lado de la eternidad viviendo para sus propios deleites, viviendo para sí mismo, buscando el bien propio. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿en qué cosas estás poniendo hoy tu mirada? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿Será en los estrenos que no tienes aún? ¿Será en la cena navideña que quieres tener pero tienes familiares lejos? ¿En quién está tu esperanza? Cuando hablamos de esperanza, la mayoría de la gente la entiende como una ilusión, como un espero que algo suceda, o más bien una pérdida de tiempo. Hermano, no obstante, la definición bíblica es una expectativa confiada, es una virtud esencial que tiene una connotación positiva. La esperanza de los creyentes siempre está basada en Dios y sus promesas. Nuestro Dios no solamente es la fuente de nuestra esperanza, sino que Él es el Dios de esperanza. Es por ello que el apóstol Pablo escribe: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no hay otro lugar donde nosotros podamos poner nuestra esperanza. Si usted quiere tener gozo, debe poner su esperanza en el Señor. Si usted quiere tener paz, debe creer en el Señor. No hay otra cosa que pueda darnos su bendición que sea esperar en Él. El carácter de Dios siempre es bueno, fidedigno y verdadero. El carácter de Dios es inmutable, es santo, es justo. Y es por medio de su carácter y su palabra que nosotros debemos ser motivados, estimulados a confiar, creer y descansar en Él. Pero es que es difícil, hermano. Sí, pero si su palabra no te motiva, no va a haber nadie en la tierra que te motive. Si su palabra no te estimula a seguir avanzando, no va a haber nadie que te estimule.
Necesitamos ir ante el trono de gracia y descansar en el Dios de esperanza. Alguien ha dicho, la perspectiva de nuestra vida y nuestro comportamiento cambian cuando nuestra esperanza en Dios y en sus promesas forman parte de nuestras vidas como seguidores de Jesucristo. Se la voy a repetir. La perspectiva de nuestra vida y nuestro comportamiento cambian cuando nuestra esperanza en Dios y en sus promesas forman parte de nuestras vidas como seguidores de Jesucristo. Si usted no tiene en quién confiar, si usted no tiene a quién agradar, usted no va a hacer las cosas usted va a hacer las cosas por hacerlas. Pero cuando usted es motivado o usted es más bien movido por una fuerza mayor, usted buscará las maneras de hacer las cosas bien. Y hoy el Señor es quien nos estimula a hacer las cosas bien. Debemos ser obedientes no como una carga, sino por amor a Él. Y Él nos ha amado a nosotros primero y por tanto sus mandamientos no serán gravosos. Queridos hermanos, como cristianos debemos celebrar y conmemorar el nacimiento de nuestro Redentor, pero a su vez anhelar, desear y vivir esperanzado en la promesa futura de que nuestro Señor y Salvador vendrá. Él vino según lo que estaba escrito y volverá según lo que está escrito. Pero mientras que el Señor viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Será quedarnos de brazos cruzados? ¿Será vivir una vida de pecaminosidad? Porque al final de cuentas el Señor ha tardado. Comeremos y bebamos, o comamos y bebamos, el Señor no viene todavía. ¿Será que vamos a tener esa actitud? ¿Qué vamos a hacer? Le pregunto. Usted como cristiano, mientras el Señor viene, ¿qué va a hacer? Hermanos, nuestras vidas deberían originar por lo menos 5 respuestas a esta pregunta. Y en primer lugar, debemos mantener nuestra fe firme y sin vacilación entre tanto que el Señor viene. Y es por ello que el autor de Hebreos en su carta, en el capítulo 10, versículo 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Usted y yo debemos vivir de una manera firme, de una manera sin fluctuar, sino más bien allí centrado en la promesa o en las palabras del Señor. Mientras el Señor viene, no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Mientras que el Señor viene, no debemos dejar de estimularnos unos a los otros, de tener comunión, porque el que ha dicho que viene, vendrá. Vuelvo a preguntarte, mientras tu Señor viene, ¿qué estás haciendo? En segundo lugar, mientras nuestro Señor viene, debemos vivir vidas puras como hijos de Dios. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que quiere ver al Señor tal como Él es, debe purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Y te pregunto, ¿se está usted purificando diariamente para ver al Señor tal cual es? ¿Está usted viviendo como un hijo de Dios que espera con anhelo su llegada? El mundo no va a vivir como un cristiano debe vivir, porque no conoce al Señor. Pero si usted conoce al Señor, debe de vivir de manera pura.
Muchos quieren ver al Señor, pero pocos se quieren purificar para verle. El Señor nos hace un llamado, que mientras Él venga, nos purifiquemos. Nuestras vidas deben originar una tercera respuesta a esa pregunta de que ¿qué estamos haciendo antes que nuestro Señor venga? Y es que debemos de renunciar a la impiedad y vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Y dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en su carta, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y la pregunta sigue sonando: ¿está usted renunciando a la impiedad y a la mundanalidad? ¿Está viviendo usted de manera sobria, justa y piadosa? Si Cristo viene hoy, ¿estaría usted preparado para irse con Él? Si hoy las trompetas dieran su sonido, ¿estaría usted preparado para encontrarse con el Señor en las nubes? Mientras el Señor viene, debemos prepararnos. Y esto me lleva a una cuarta respuesta mientras esperamos al Señor. Y es que debemos actuar con diligencia y vivir de manera santa. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Dios le ha prometido al creyente una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para usted que ha creído. Pero vea lo que dice el apóstol Pedro más abajo de ese mismo capítulo, versículo 13. Por tanto, si usted espera eso, si usted anhela eso, usted debe de ceñir sus lomos, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Está siendo usted santo? El libro de Apocalipsis dice: el que sea inmundo, sigue inmundo todavía. El que es santo, santifíquese más cada día. ¿Se está usted santificando? ¿Está viviendo usted o está actuando usted de manera diligente y santa? Mientras el Señor viene, santifíquese o santifiquémonos. Y voy a dar una última respuesta, que sería la quinta. Mientras el Señor viene, debemos mantenernos firmes y constantes, creciendo en el servicio a Dios, ya que Jesús ha conquistado la muerte. Y dice 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted y yo, mientras el Señor viene, debemos seguir predicando,
hermano. Mientras el Señor viene, debemos seguir haciendo misiones. Mientras el Señor viene, debemos seguir cumpliendo con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque una de las señales que vendrán antes de su venida es que la palabra del Señor se divulgará por toda tribu, raza y nación. ¿Lo está usted haciendo? ¿Está usted predicando el evangelio con fervor, con denuedo, con pasión a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo? ¿Está usted creciendo en la obra del Señor? Mientras el Señor viene, crezca en la obra del Señor y trabaje para Él. Yo no quisiera alargar más este sermón. La intención era que usted viera el cumplimiento de la profecía de Jesús, viera la promesa futura, pero también que viva de la manera que Dios quiere que usted viva para recibir esa gran promesa futura. Quisiera concluir con esto. El cumplimiento de las profecías de Jesús nos deberían estimular como creyentes a vivir de manera digna del Señor, teniendo presente que Dios puede tardar, hacernos esperar un poco, pero al final de cuentas Él cumplirá y muchos se burlarán de nosotros. Pero ¿cuándo es que Cristo viene? Ustedes sí hablan de que Cristo viene y dicen por aquí Cristo viene y ponen una propaganda, Cristo viene, y ponen una pancarta, Cristo viene, y ponen en la calcomanía de su carro, Cristo viene. Sí, Cristo viene, y si no ha venido es por amor a tu alma, si no ha venido es por amor a nosotros, es por su paciencia incalculable que no ha venido, hermano. ¿Por qué? Y el mismo apóstol Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermano, el Señor nos ayude, pero Él va a venir. Él va a venir. Y amigo, tú que estás aquí sin Cristo, yo te ruego con toda mi alma que tú vengas en arrepentimiento y fe hacia Él. Hermano, si tú te has alejado del Señor, ven hoy a sus pies antes que sea tarde. El Señor va a venir. Para uno será de bendición y para otro será de condenación. Venga el Señor hoy. Y tú, querida iglesia, sigue santificándote, sigue purificándote, sigue creciendo y trabajando en la obra del Señor, porque el que dijo que vendría, vendrá un día con poder y gloria. Y dice Apocalipsis, no lo dice Juan, lo dice el mismo Jesús. Apocalipsis 22, versículos 16 y 17: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella de resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y dice el versículo 20: ciertamente vengo en breve. Amén, debe decir la iglesia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, ven, te necesitamos, Señor. Ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración diaria. Ven, Señor, ven, Señor. Hermanos, alabemos y exaltemos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Que nuestras vidas puedan ser ese prototipo de santidad que Cristo emana de su santidad o de su presencia. Que nosotros podamos reflejar el carácter, el amor, la paciencia, la bondad, la misericordia de un buen Dios como el nuestro. El mundo necesita una esperanza que usted tiene. Por tanto, demos a conocer al Señor. Y termino con esto. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que vive y reina por los siglos de los siglos, vendrá como lo ha prometido. Vivamos, por favor, hermanos, consciente de que su venida puede ser en cualquier momento. Y Él viene a buscar una iglesia santa, sin manchas y sin arruga. Y si usted quiere ser levantado...